Decía que esto nos sirve de preámbulo porque uno de los objetivos cuando pensé en trabajar las biografías es humanizar a estos grandes del psicoanálisis que nosotras estudiamos tanto sus teorías, pero que vienen como tal vez cualquier paciente de acceso, ¿no? O cualquier paciente, e incluso nosotras mismas como pacientes, eh, con historias muy difíciles que tuvieron la grandeza de poder pensarlas y teorizarlas. Freud, cuando escribe Duelo y Melancolía, se había muerto su hija Sophie y uno de sus hijos fue a la guerra. Entonces puede conectar con su dolor y bueno, lo que siempre ha enseñado Freud, que el dolor no debe tirarnos en una cama, sino más bien que eso se puede usar para seguir pensando, trabajando, produciendo, porque eso es estar vivo. Estar vivo es hacer cosas. Bueno, no sé si alguien la pudo leer, pero de todos modos, para que no se pierda en comentarios, me parecía mejor ir viendo por tramos y en tal caso conversar algo porque es bastante dinámica. Bueno, el mundo interno de Melanie Klein, su biografía. El estudio de la vida de Melanie Klein representa un ejercicio de reconstrucción biográfica, como así también un análisis de las condiciones de posibilidad que permitieron el nacimiento de una de las corrientes más influyentes y disruptivas del psicoanálisis contemporáneo. Como fundadora de la teoría de las relaciones objetales y pionera en el análisis de niños, la trayectoria de Klein estuvo marcada por una serie de colisiones constantes entre su mundo interno, poblado por el duelo, la depresión y la ambición intelectual, y una realidad externa a menudo hostil, caracterizada por la guerra, el antisemitismo y la fragmentación de los lazos familiares. El abordaje de esta figura resulta fundamental para comprender cómo el trauma personal se transmuta en sistema teórico y cómo la sombra de los hermanos fallecidos y las tensiones de un matrimonio fallido y la difícil relación con sus hijos terminaron por dar forma a conceptos tan vitales como la posición depresiva y el instinto de reparación. Bueno, uno se puede preguntar, ¿cómo se le ocurrió a Klein hablar de la posición depresiva? Bueno, las claves están en la vida propia, ¿no? Y cuando dice caracterizada por los duelos de los hermanos, nos vamos a dar cuenta que, si mal no recuerdo, es la única sobreviviente de todos sus hermanos, que creo que eran 4. Los orígenes vieneses y la constelación familiar de los Reises. Melanie Reises nació en Viena el 30 de marzo de 1882, estaría por cumplir años, en el seno de una familia judía de clase media, cuyas aspiraciones intelectuales superaban con creces su estabilidad financiera. Su padre, Maurice Reises, fue un hombre cuya vida encarnó la frustración de la ambición intelectual. Habiendo roto con su trasfondo ortodoxo para estudiar medicina, la necesidad económica le obligó a ejercer como dentista, una profesión que percibía como inferior a su vocación académica. Biógrafos como Philips Grosskurt, o como se pronuncie, sugieren que esta insatisfacción paterna dejó una huella profunda en Melanie, quien percibía a su padre como una figura intelectualmente distante pero admirable, que no ocultaba su preferencia por su hija mayor, Emily. Bueno, ahí ya hay una, una base, ¿no? Este padre intelectualmente muy vivaz, pero que no llegó a cumplir con sus ambiciones. Dice que tuvo que ejercer como dentista en lugar de médico, que era su verdadera ambición, y que para ella quedó muy distante. Ella fue una teórica brillante, destacadísima teórica. Tal vez podemos conjeturar un intento
de abrazar, de alcanzar a ese padre, ¿no? Por lo menos una búsqueda. Su madre, que se las trae, Libusa Raíces, representaba el motor pragmático y dominante del hogar. Ante la ineficacia económica de Morris, Libusa abrió una tienda de plantas para sostener a la familia, demostrando un sentido comercial que contrastaba con la eteridad intelectual de su esposo. Sin embargo, la relación madre-hija estuvo veteada por una profunda ambivalencia. Melanie fue la única de los 4 hermanos que no fue amamantada por Libusa, sino por una nodriza, un dato que resulta interesante al considerar que décadas después, Klein colocaría el pecho materno en el centro absoluto del desarrollo psíquico infantil. Esta privación oral primaria y la sensación de ser una figura de reemplazo para los hijos que la madre había perdido emocionalmente, se infiere, constituyen la base de sus posteriores reflexiones sobre la envidia y la gratitud. Pensaba también en relación a esto que acá el escrito pone el énfasis en que ella fue la única no amamantada por la mamá y que por tanto en su teorización el pecho malo, pecho bueno toma centralidad, pero también podemos pensar la contracara, ¿no? La única que no toma el pecho materno es la única hermana viva, digo. Porque si no, solo el pecho sería lo positivo. ¿Alguien quiere decir algo? Ah. La sombra de Sidón y el peso del duelo temprano. La primera tragedia que fracturó la infancia de Melanie ocurrió en 1886, cuando ella tenía apenas 4 años. Su hermana Sidón, 8 años mayor, falleció de escrófula, una forma de tuberculosis cervical. A pesar de su larga enfermedad, Sidón se dedicó a enseñar a Melanie a leer y a escribir. Klein escribió en sus memorias: tengo la sensación de que nunca superé por completo el sentimiento de dolor por su muerte. Melanie relata que su madre, Libusa, quedó tan devastada que ella sintió la presión inconsciente de tener que reemplazar a la hija perdida para aliviar el dolor materno. Este sentimiento de ser un sustituto alimentó sus depresiones crónicas y su posterior interés en cómo los niños cargan con las proyecciones de los padres. O sea, ya nos adelanta que la vida de la Klein estuvo plagada de depresiones, ¿no? Y que de vuelta podemos encontrar que el origen y el fundamento está en la infancia. A los 4 años muere esta hermana, que era una especie de hermana mamá, porque es la que le enseñó a leer, a escribir, que estaba presente, sería un poco su ídola, ¿no? A quien ella se querría parecer, muere después de mucho tiempo enferma, eh, y junto con la depresión de la madre, probablemente ella haya hecho también una depresión infantil que muy probablemente nadie haya visto. Pero esa depresión inicial marca las siguientes depresiones eh, que va a tener. Bueno, leemos un fragmento más antes de hacer una, un comentario y así pasamos a la supervisión. Emanuel, el mentor y la promesa de grandeza. Si Sidón fue el primer duelo, su hermano Emanuel representó el amor intelectual más profundo y doloroso de su juventud. Emanuel, dotado de una brillantez que Melanie admiraba sin reservas, se convirtió en su mentor, enseñándole latín y griego para que pudiera ingresar al gymnasium y aspirar a estudiar
medicina psiquiátrica y quien la introdujo en los círculos intelectuales de Viena. Sin embargo, la vida de Manuel fue una espiral de decadencia física y moral. Padecía de una afección cardíaca crónica y tuberculosis, lo que le llevó a una adicción severa a la morfina y a la cocaína para mitigar el dolor. Antes se usaba cocaína en la presentación autobiográfica de Freud, que esa también la podemos ver, él describe cómo un médico oftalmólogo usa la cocaína, que era una investigación que estaba haciendo él para anestesiar la intervención sobre un ojo, y que después un compañero de él, no me acuerdo cómo era el cuento, pero se corta mal un dedo, se le genera una necrosis, él, para no darle morfina, le da cocaína, eh, finalmente al tipo le terminan amputando el dedo y termina adicto a la morfina y a la cocaína. O sea, pero bueno, lo que quiero decir es que en la época era una práctica habitual. Emanuel falleció en Génova en 1902, a los 25 años, tras años de vagabundeo por el Mediterráneo, costeado por los escasos recursos de su madre y hermanas. Para Melanie, esta pérdida fue catastrófica. Emanuel no solo era su confidente, sino la persona que había proyectado en ella la expectativa de que hiciera algo grande. El peso de esta expectativa, sumado al sentimiento de culpa por sobrevivir al hermano adorado, alimentó las depresiones crónicas que Klein sufriría a lo largo de su vida. Este vínculo con Emanuel, marcado por la idealización y el horror ante su autodestrucción, es clave para entender cómo Klein conceptualizaría más tarde el conflicto entre los instintos de vida y muerte en el corazón de la psique infantil. Se sabe que Klein pasó 4 años de esfuerzo constante intentando publicar un manuscrito inacabado de su hermano, algo que finalmente logró en 1906. Para biógrafas como Hannah Segal, este es el ejemplo biográfico más puro de su concepto de reparación, el deseo de restaurar y dar vida eterna al objeto amado que ha sido destruido por la muerte. Se sabe que Melanie estaba en pleno luto por Emanuel cuando se comprometió y se casó con Arthur Klein en 1903. Biógrafos sugieren que aceptó el matrimonio en parte por la vulnerabilidad emocional y económica en la que quedó tras la muerte de su padre en 1900 y de su hermano mentor en 1902, buscando una seguridad que terminó convirtiéndose en su prisión emocional. Terrible. Bueno, leamos hasta acá, escucho a ver qué comentarios tienen y seguimos la próxima con la biografía. ¿Qué les parece hasta aquí? Está silenciada, Ivonne. Sí, Ahí está. me quedé pensando en eso de la presión emocional. No sé, bueno, yo me quedé pensando en si la presión emocional, sí, seguramente que tuvo que ver con el matrimonio, pero también con esa madre que era terrible y se le metía en todos lados, ¿no? O sea, Ujú. viste que en ella como madre, cuando ella estaba mal, venía la madre a la casa también, o sea, como que era muy dominante esa mujer, ¿no? Sí, Qué sé yo. es cierto. A veces para, digamos, los discursos menos psicoanalíticos, pongámosle, me parece que es más fácil y más hoy en día eh, poner todo en la culpa de el tipo, ¿no? Ujú. Decir, hay un tipo celoso, que no la dejaba ejercer o lo que fuere,
es más fácil poder pensar la maldad o en el varón que ir a los orígenes de la relación con la madre, es cierto. Hasta algunos dicen que cuando ella sufría de estas depresiones tan profundas, no es que los hijos quedaban tanto al cuidado de su propia madre, sino de su marido. Con lo cual sí, coincido, la prisión emocional ya estaba dada, ya estaba generada en esta mujer. Bueno, a ver, Cami y Luz. No, pienso que tal vez estoy adelantándome un poquito, pero pensando en lo que dijo Ivonne, incluso ella logra separarse, ¿no? Cuando la madre se muere. O sea que ahí la prisión y el lazo que mantenía, ¿no? Esa prisión era la madre. Y después pensaba en las depresiones, hasta donde fuimos leyendo, pensaba en esto de las depresiones crónicas y el sentimiento de culpa, de culpabilidad en relación a la muerte también de sus hermanos, porque ella, más allá que coincido en lo que decís, Nati, que tal vez fue la única sobreviviente porque no tomó el pecho materno, ¿no? Habrá tenido mucha envidia y ambivalencias con sus hermanos, Seguro. sobre todo que también esta hermana que le enseñó a leer y que le fue como una mamá, también llevó a su madre una gran depresión, ¿no? Y ella tuvo que ocupar ese lugar, entonces como está llena de ambivalencia, ¿no? Y a eso contribuye el sentimiento de culpa y también a A la quedarse, envidia. claro, ¿no? Sí. Sí, y también a que permanezcan esos objetos dentro de ella, ¿no? Como eh, pensaba algo de eso. Sí. Y qué importante que de esos sentimientos haya dejado escritos, ¿no? Como es envidia y gratitud. No Y se metió con cualquier cosa. no, y después en relación a la madre, pienso que esto, que ella tenía mucho, más allá que pudo hacer con su dolor y toda su vivencia, ¿no? Teorizar y hacer algo grande, como le decía a su hermano, eh, siento que tenía mucho de la madre, ¿no? Que era igual de intrusiva que la madre, ¿Quién? Melanie. Ah, no, pensé que hablabas del hermano. No, o sea, aunque sea fue esa mi sensación, que Sí. también le hizo vivir a los hijos una prisión. Ujú. Y bueno, hizo lo único que sabía. Sí, Creo que la manera de salirse un poco de la prisión fue haber teorizado tanto, escrito tanto, que fue también una manera de confesarse, ¿no? Porque que hoy la estemos pudiendo pensar a estos niveles es porque ella también lo dejó escrito. Y eso no es un acto de vanidad. Luz, Yo pensaba que es volver a confirmar, no solo desde la propia historia y de todas nosotras, de que no es azaroso quien se interesa por el psicoanálisis y mucho menos quien se interesa por la psiquiatría infantil. Eh, y se me arma la pregunta, ¿no? Respecto a este nivel de teorización de Melanie Klein, que fue súper, súper profundo, respecto a la elaboración de su historia, porque también es una confirmación de que teorizar no es lo mismo que elaborar, que pudo muchísimo respecto a teorizar y descubrir y poner palabras, pero eso como si la corriente racional intelectual no va al mismo tiempo y con el mismo proceso, ¿no? que lo emocional. Y creo que también deja en evidencia la historia de Klein esto. Y otra cosa que pensaba, que si bien
He leído poco todo lo escrito, la obra de Klein, no la conozco en profundidad. Sí, sé que el modo de intervenir era muy interesante porque intervenía ya con mucha convicción de la sexualidad en la infancia y pensaba en su sexualidad infantil con estos hermanos. Que qué pasó ahí, que detrás de tanta idealización con estos hermanos, que habrá estado plagada de sobreexcitaciones. Y seguramente porque incluso de Manuel ella era más chica. Y dicen que Manuel, hay que ver también, tendríamos que ver la historia de Manuel, pero ¿por qué tuvo este desenlace? Una decadencia física y moral. Terminó siendo un vagabundo en el Mediterráneo, viviendo de la limosna de su madre y sus hermanas. Sabemos que también el fundamento de eso está en la infancia. Y también en ella, cómo estudiar medicina fue una manera de tomar el deseo de su padre, ¿no? Porque el padre era un médico frustrado. Bueno, a ver, Luisina, Marian y Vir. Yo pensaba, tomando también, o adhiriéndome a lo que decía Luz al principio, ¿no? Que en realidad es una pregunta que me hago, no sé, pero pensando en la muerte de Melanie Klein y en lo que le pasó en su vida, digo, bueno, o tuvo una capacidad de sublimación increíble o intelectualizó mucho el duelo. O sea, estaba elaborando sus pérdidas o defendiéndose de sus pérdidas haciendo teoría, ¿no? No sé si se entiende a lo que voy, pero quizás un poco de los dos, no sé, pero... Exacto. Tal vez habría que pensar que si bien no son iguales un proceso sublimatorio, elaborativo, que un proceso de intelectualización, tampoco son puramente que se puedan discriminar. Excluyentes, claro, sí, Exacto. Y también hay que tener en cuenta, chicas, que no todo es elaborable. O sea, ya que se muera un hermano, es un tema que uno tiene que estar elaborando y elaborando a lo largo de toda su vida, que se mueran todos tus hermanos. O sea, ser la única sobreviviente, y debe ser, a mi criterio, no sé qué tan elaborable es. Tal vez haya elaborado bastante, porque tampoco murió a los 30 años esta mujer, no me acuerdo la edad, pero 70s. O sea, completó bastante su vida. Y dejó todo un legado. Sí, creo que no pudo evitársela a sus hijos. O sea, se la devolvió. Pero entiendo que habrá habido intelectualización y también elaboración, pasando por estas depresiones terribles, ¿no? Sí. Sí, yo también pensaba eso que decís, Natalia, de... no sé si ella solo hacía teoría observando a sus hijos, estaba reconstruyendo su propia Sus historia, hermanos. y ahí la, claro, y ahí la repetición, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, Marian. Sí, en esa línea yo pensaba como el sacrificio de sus hijos, ¿no? Como para que ella mejore o pueda elaborar o asimilar algo de todo lo que le pasó. Esto que decía Luisina también de los hijos, como ella proyectándose ahí y tratando de elaborar su propia historia, pero bueno, ahí se desdibuja el darle lo vital al hijo, a Hans sobre todo, ¿no? Que me parece, como también decía Cami, algo muy terrible en ella, no puede dejar de repetirse, por más que haga todo lo que hizo y que está buenísimo, como decíamos al principio,
o vos decías también el motor, el dolor como motor, que puede, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuánto? Como que hay una parte que queda ahí, que no se llega a sanar. Bajo la compulsión. Claro. Bajo los efectos compulsivos de la repetición. Y sí. Claro. Y sí. Pero, ¿qué diferencia hay entre una persona que le pasa todo eso y queda melancolizada o destruida, o el hermano de ella que quedó vagabundeando por el Mediterráneo, y ella que, bueno, pudo hacer un montón con todo eso? Exacto. No sin el lado oscuro, pero tiene mucho lado vital también. Creativo. Para lo que sigue, para las generaciones que siguen, para Exacto. esto de poder dar y dar no para atrás, sino para adelante. Ha dejado un legado descomunal. Ustedes Claro. piensen que la uva, bueno, hoy día y ya hace muchos años atrás, de cuando estudiamos todas nosotras, es súper lacaniana, pero antes de ser lacaniana era kleiniana. O sea, realmente la teoría de Klein fue y sigue siendo súper importante, sobre todo en el análisis de niños, ¿no? Bueno, Vir, Pau y Cami. Y pasamos a la supervisión, si les parece. Porque igual vamos a seguir con esto. Vir, estás muteada. Pensé que lo había dado, que lo había desbloqueado. No podía dejar de pensar, mientras iba escuchando al principio, en los modos en los que ella va escribiendo. Yo me compré este libraco viejísimo, usado, que tiene casi gran parte de su obra, y esto que decías en un momento de cómo el paciente a veces es de a cucharaditas, ella va escribiendo de a cucharaditas. Los títulos son muy finitos. Ella habla de amor, odio, reparación, el sentimiento de soledad, sobre el sentimiento de soledad. Habla de la relación sobre ser padre, sobre ser madre, sobre el vínculo entre hermanos, sobre la amistad y montones, o sea, la mina va muy finito a teorizar y a bucear respecto de la cualidad del vínculo. Es genial. También pensaba en esto de, bueno, ¿qué de ese darle el pecho y de no haber tomado el pecho de su mamá también marca diferencia con sus hermanos? Ahí también hay algo quizás en el orden de la cualidad de cómo fue dado ese pecho, que pudo haber marcado diferencia entre ella y el resto. Es una hipótesis, no sabemos, ¿no? Pero no me parece casual que de todos esos hermanos ella sea la única que sobrevive. Bueno, la única sobreviviente tuvo el legado de dejar por escrito, de algún modo, todo lo vivido. Es genial la teorización carne, es muy finito. Se voy entendiendo y voy viendo cada posta, es un titulito y un pequeño desarrollo, título y un pequeño desarrollo, título, es como muy de a poquitito y es muy fino como escribe. Y se mete con cosas muy, muy sutiles que tienen grandes efectos, ¿no? Insisto, la envidia y la gratitud, por ejemplo, que no son menores para nada. Y qué importante tenerlas presentes para poder interpretarlas en un paciente, porque después está todo el saber del tarot. Ay, te envidian, ponete la cintita roja, ya está. Bueno, pero un paciente bajo influjos envidiosos, es importante intervenir sobre esa envidia porque realmente te puede hacer eclosionar. Bueno, vamos, Pau, Cami, Flor. Yo en el primer posgrado que hice de niños, cuando me recibí, era kleiniano y winnicottiano. Era como 3 años a full de Melanie y ahora pensando en esta biografía, es un poco la teoría que ella armó. Todos sus escritos hablan de tratar de entender de qué se ha muerto esta hermana en estos tiempos hermanos. donde estos hermanos, por supuesto. Y pensaba, ¿no? Yo que vivo la rivalidad, ¿no?, fraterna entre hermanos,
que por momentos quiero que desaparezca, ¿Quién cuánto no? amor, claro, quiero que desaparezca, lo quiero matar, que a ella desde niña algo de esto se le haya representado como real, cuánta culpa y reparación ha sentido en su vida, que ha tenido que compensar. Y un poco pensaba, Melanie, melancolía, decepciones tempranas, ¿cuál sería el pecho bueno? ¿Sería el de la nodriza? ¿Cuál sería el pecho malo? Siempre en rivalidad, ¿no? El amor Es y la cierto. culpa, el pecho bueno y el pecho malo. Y es un poco lo que ella debe haber sentido con estos hermanos y que le ha costado tanto. ¿Cuánto ha podido discriminar a sus hijos de sus hermanos? ¿Cuánto de esta realidad fraterna ella ha vivido en la familia que ella formó? Porque como decían las chicas, una cosa es hacer teoría e intelectualizar y otra cosa es elaborar. Ese resto Sí. no elaborable se le ha repetido y se le ha jugado con su propia fraternidad, la de sus hijos Bueno, seguramente. exacto, y ahí podemos, vieron cuando dice, pero es psicóloga, mira todo lo que sabe, no se da cuenta, no va por el mismo carril. Y sí, es cierto, esto de reparar lo nombra en lo que leímos hasta ahora, que en terminar ese escrito del hermano fue como poner algo de su vida y de su escrito para terminar el de él. Cederle algo de su creatividad, de su vida a él. Bueno, vayamos. Cami y Flor, así No, si querés que vaya supervisamos. Flor, porque yo iba a decir algo muy parecido, si no vamos a repetir. Bueno, Así vamos a la supervisión. No, cortito. Pensaba en a sus 4 la doble pérdida, la de la hermana y por ende la y de la madre. y cómo sus depresiones quizás son no sé Un si retorno. claro, de ese estado materno y la culpa de la sobreviviente, que quizás en ese matrimonio que se armó eh, esté algo de esto, de ser la que paga por vivir cuando sus hermanos habían fallecido todos. Eso, nada. Bueno, muy interesante todo lo que nos hace pensar la vida de Klein y si el objetivo era desidealizar, me imagino que lo vamos logrando, ¿no? Porque estamos más en un estado de, wow, pobre mujer, a cómo me gustaría ser Klein, ¿no? Bueno, vamos a frenar.